Memoria de fuego. Cuando abrió Memoria de fuego en una calle tranquila de Cáceres, pocos sabían que detrás estaba Daniel Robledo, un chef treintañero con estrella en la mirada y polvo de archivo en los dedos. Vivía en 2025, pero llevaba meses leyendo testamentos, responsas y recetarios antiguos, fascinado por Sefarad y por la cocina que sobrevivió al exilio. No quería nostalgia, quería continuidad. La idea nació lejos de los focos. En Plasencia, durante una visita a la biblioteca catedralicia, Daniel entendió que la historia también se podía masticar. Se propuso crear un concepto contemporáneo usando solo ingredientes que hubieran estado en la península antes de 1492. Nada de tomate ni pimiento. Aceite de oliva, cordero, garbanzos, trigo, berenjena, miel, almendra, azafrán, reglas estrictas para una libertad mayor. El primer plato que cerró el círculo fue una hada fina reinterpretada, cocción lenta de garbanzos, huevo y carne de cordero perfumada con comino y cebolla, servida en capas limpias, casi minimalistas. No la llamó guiso, sino reposo, y el nombre quedó. Le siguió un almodrote de berenjena asada con queso curado de oveja y ajo, untuoso, profundo, sin pedir perdón. Daniel viajó también a Almagro y a Ciudad Real, buscando mercados y silencio. Allí nacieron sus panes ácimos de trigo candeal, horneados a diario, y un plato de pescado en escabeche suave con vinagre de vino y laurel, servido frío como se hacía antes. Cada receta tenía una nota breve en la carta, no historia pesada, solo una frase que abría la puerta. La sorpresa fue el postre. En lugar de artificio, unos higos secos rellenos de nuez, bañados en miel clara y espolvoreados con sésamo tostado. Sencillo, antiguo, irresistible. Esto sabe a algo que no sabía que recordaba, escribió alguien en redes, y esa frase se repitió más que cualquier crítica gastronómica. El éxito llegó rápido y sin estridencias. Primero curiosos locales, luego gente de Salamanca, Zamora y Burgos, después periodistas que agradecían no leer otra vez Toledo o Córdoba. Daniel nunca habló de rescate ni de fusión, decía que cocinaba con respeto por el tiempo, no contra él. Su restaurante no tenía música alta ni vajilla extravagante, la emoción estaba en el sabor largo, en el uso del azafrán como susurro, en la almendra molida que espesaba salsas como hace siglos. Hoy, Memoria de Fuego tiene lista de espera y un pequeño obrador donde se investiga en silencio. Daniel sigue revisando manuscritos, convencido de que aún quedan platos por volver. No para mirar atrás, sino para demostrar que la historia, cuando se cocina bien, siempre sabe a presente.